Bienvenidos a un nuevo episodio de Crafter Vemos Corazones No Sabemos, tu historia a tu manera. Es ese espacio que nos han abierto tantos creativos, tantas personas maravillosas que han pasado por aquí para venir, abrirnos su corazón, contarnos un pedacito de su historia, porque obviamente hay cosas que ya son muy nuestras, muy de nuestro corazón y que no a todo el mundo le podemos contar, ¿cierto? Pero en todo caso les agradecemos que siempre han venido, siempre nos han abierto, nos han contado esa historia. Hemos conocido mucho más de lo que está detrás de una marca, detrás, cuando cierran. Yo siempre les digo, cuando cierran esa puerta del craft room, ¿qué hacen? ¿Qué hacen nuestros creativos? Vamos a ir a conocer una nueva historia. Pero antes les recuerdo que queremos que este podcast sea una fuente confiable de información, porque será siempre su protagonista quien viene y nos cuenta su historia a su manera. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir con mis pistas y con mi investigación, porque siempre por ahí vamos y preguntamos, no siempre a las personas más cercanas, por eso a veces los invitados se sorprenden, pero no siempre a las personas más cercanas les preguntamos. Y de esta persona nos dijeron, bueno, ella tiene como el corazón dividido un poco. Y ahora les explico por qué. Porque un poco le gusta el scrap, un poco le gusta el craft, otro poco por ahí siempre la vemos que papelería, otro poquito la hemos visto como innovando con todo esto de la tecnología, de las impresiones 3D, de todas estas cosas. O sea, ahí vemos como que un poquito de todo tenemos allí, ¿no? Como una cajita como cuando uno abre, digo yo, una cajita de herramientas y encontramos de todo un poquito, ¿cierto? Muy creativa y sí, señores, es una señorita invitada porque siempre se los he dicho, somos más las mujeres y nos atrevemos a decir, aquí estamos, vamos a contar nuestra historia, ¿ok? Entonces seguimos. Una persona le pregunté, me dijo, bueno, ¿y qué piensas de esta persona? Y me dicen, primero es que es como, me dijo, me hizo reír porque me dijo, es toda tierna, es como un osito que le provoca a uno como a papachar, me dijo, porque ella es como toda tierna, pero es de lo mismo que es como afectuosa, que se entrega, que te ayuda, que nunca te dice una mala palabra, siempre está ahí, te ayuda en todo lo que sea su posibilidad. Entonces es lindo, ¿cierto? Que digan eso de ti, cómo te perciben las personas, ¿no? Otra persona me dijo, yo estuve una vez en una crop, y yo dije, ¿pero qué es eso? Entonces me dijeron, no, es una reunión que hacen las scraperas y se ponen y van inventando y van construyendo algo, un álbum, una cajita, alguna cosa mientras van ahí charlando y haciendo lo que llamaríamos antiguamente las abuelas el costurero, ¿no? Que se sentaban a tejer y iban echando el chiste. Entonces, y me parece una persona muy simpática, es creativa, siempre tiene como, ay, si esto no funciona así, entonces ¿por qué no lo hacemos de este modo? Entonces, y te hace siempre las sugerencias y eso, y hace cosas muy bonitas, muy creativas. Entonces ya tenemos ahí como vamos viendo como que es muy talentosa, como que es muy dadivosa, muy generosa. Y otras personas muy especiales para ella siempre dijeron, es una amiga incondicional, puedes contar con ella, es más, ella también busca a veces como ese refugio, como a quien confiar sus cosas, como con quien podemos hablar, te sientes como en esa comunidad, como en esa confianza de poder abrir tu corazón y decir tus cosas, porque sabes que lo que siempre decimos, ¿no? Ahí Cayetano, ¿no? Pero eso es muy lindo de saber, ¿no? Porque dicen, sabe ser amiga de sus amigos. Entonces, yo ya estoy aquí, que quiero ya ir a saber esta historia. ¿Ustedes no? Pues yo sí. Y siempre hemos tenido ahí como la confusión con el nombre, ¿no? De su emprendimiento, porque decimos, bueno, pero tu nombre es pero tu emprendimiento no tiene nada que ver con tu nombre. ¿Qué pasó ahí? Y hay una historia también ahí detrás de esto. Pero, sin más preámbulos, yo les voy a decir que de un trío maravilloso, ya esta es la segunda persona de ese trío que se viene y se sienta aquí a contarnos esta historia. Sí, señoras, ¿saben? Si yo les digo, no, mejor no les voy a decir porque me la descubren. Yo les quiero decir de una vez que hoy aquí en Crafter Vemos Corazones No Sabemos, vamos a estar hablando con mi queridísima
Teresa Morales de Scrap Cake by Tati. ¿Cómo estás, mi querida Tere? Más conocida como la famosa Tere, dejémoslo ahí que es más fácil, ¿no? Me enredé en todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hermosa, bienvenida. Bien, gracias, muy agradecida por tu invitación, es un honor para mí de verdad, gracias a todas las personas que están siempre alrededor y de verdad no sabía que decían esas cosas tan lindas de mí y se me quería salir la lágrima porque soy súper sentimental, pero dije, Teresa, por favor, se te va a Es arruinar la cierto, entonces campaña. es cierto. Si ven, señoras y señores, yo les digo, aquí siempre vienen y ahí vamos, según el feedback, porque es como un feedback, les digo yo, ¿no? De cómo te percibe la gente. Y por eso siempre hacemos que buscamos personas que están siempre como ahí pendientes en tus live y esto, pero no a las más cercanas, porque si no me descubres quién me dijo esto o esto puntualmente, ¿no? Entonces, nos tomamos esa tarea porque es lindo que cuando están aquí se sientan halagados y se sientan como la gente los percibe detrás de una cámara, ¿no? Porque aquí en una cámara somos uno, pero detrás no sabemos cuántas personas Claro. en realidad nos están viendo. Entonces es lindo que empiecen así, ¿no? Como motivados, porque Sí, la verdad es que no, para mí ha sido una sorpresa, de verdad. Muchas gracias y un poquito de nervios de repente porque no soy mucho de cámaras, soy muy nerviosa cuando estoy delante de una cámara, pero me siento bastante cómoda contigo y dale, o sea, dale, ahí vamos a arranquemos, démosle. repente. Pues entonces yo sí de una vez te voy a tomar la mano y te voy a subir en la máquina del tiempo y nos vamos a retroceder unos mesecitos atrás, nada más unos mesecitos. Aquí no vamos a hacer tantos números, la matemática, dejémosla para el scrap. Y nos vamos a retroceder ya, porque estamos en un país maravilloso, ¿no? Déjenme decirles que mi querida Tere está en el Perú, imagínense ustedes, una maravilla arquitectónica, histórica, unas playas, una comida que a nivel mundial, el que no hable de la comida peruana, no, de verdad no conoce el mundo. Pues sí. Retrocedámonos allí en el tiempo, cuéntanos tu infancia, cómo está conformada tu familia, cuántos hermanos tienes, cómo es esa primera etapa en tu vida, Tere. Bueno, yo soy de Perú, como lo mencionaste, por eso estos cachetitos tan lindos de tanta comida peruana, porque se come rico. Nací en Lima, soy de la capital, vivo cerca también del centro histórico. Soy la segunda de 4 hermanos, todos varones. Yo soy la única mujer. Ya sabemos por qué están consentidas. Sí, he vivido con mamá y con abuelos. Papá no estuvo desde pequeña, así que para mí mi papá pues era mi abuelo, ¿no? Cumplió ese rol y bueno, creo que dentro de lo que cabe nunca me faltó nada, sobre todo el amor de mamá y de los abuelos, ¿no? Siempre he estado rodeada de mis abuelos y he sido muy, muy, muy pegada a mi abuela materna y a mi abuelo paterno, ¿no? Entonces, uno de cada uno. Entonces, he vivido con ellos, con mis hermanos también igual, pero ya grandecita me fui a vivir con mi abuela materna, porque mi mamá pues vivía en otro lado. Como te comenté, tengo 3 hermanos varones. De niña, ahí viene el por qué puse Scrap Cake by Tati, ¿no? Cuando era pequeña, mi hermano mayor tenía como que dificultad para pronunciar la R y me decía, La hemos tenido de pequeña. y me decía, según él, su abreviatura de Teresa era Tati. Ah. Entonces, con esa abreviatura, me quedé hasta ahora mis hermanos no me dicen Teresa, más bien cuando me dicen Teresa es como que me estuvieran... ¿Qué pasó contigo? Ajá, exacto. Entonces, no, de ahí nace Tati y mis abuelos, todos me dicen Tati. Entonces... ¡Qué lindo! Y entonces, allí, ya que me dices 4 hijos, o sea, yo tengo una sola y a veces
me siento que yo no puedo más. ¿Cómo era esa dinámica en una casa? 4 niños, y especialmente que 4 varones, que son como entre ellos, cuando son solo varones, también son tremenditos, y la niña que no la pueden tocar porque si yo era la niña, ay, 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 ¿cómo era eso? ¿Cómo era esa Te dinámica? diré que no. ¿Sabes qué ¿No? pasa? Como todos eran varones y yo la única mujer, como que adopté el ser como ellos. Ah, Entonces, inteligente. yo era digamos, un hombrecito más, por así decirlo. Sí. Este, yo me acuerdo, algo que siempre me acuerdo era que no me gustaba peinarme, por ejemplo, y mi mamá me correteaba con el peine para peinarme y mis hermanos me agarraban, era para mí la crucifixión peinarme. Entonces, mi hermano mayor agarraba mi cabello y me hacía un moño y me amarraba. Mi hermano era muy inocente, y de chiquita sí, pues he sido terrible, o sea, no terrible de La malcriada, terrible sino eras que, tú. sí, sino que era muy inquieta, o sea, siempre he sido, y Traviesa. es más, o sea, una anécdota muy graciosa fue que cuando estábamos en el jardín, mi hermano mayor, un niñito le pega, pues. Wow. Lo mechonea y mi hermano, como era tranquilo, pues no le hizo nada, simplemente se puso a un costadito a llorar. Y Ay, yo pues estaba saliendo de mi salón, chiquita, te hablo de 5 años, ay, Dios. y se me queda en la cabeza porque mi mamá a veces me hacía recordar y viene el niñito, o sea, yo vi que pasó eso, corrían del niñito y lo agarré de los pelos y lo tumbé al piso y me vio la profesora, pues y al día siguiente tuvo que ir mi mamá al colegio Dios mío. ¿cómo se llama? Salió A la fiera buscarse en la regañada por lo que había hecho, ¿no? Y sí, yo siempre he sido muy protectora con mis hermanos, eh, y de alguna otra forma, pues siempre he sido mucho de defenderlos de repente. Parecía que la mayor a veces era yo, ¿no? Claro, claro, tomaste como Pero esa sí, actitud, ¿no? sí, y Al me ser. gustaba, como ellos eran varones, me gustaba subirme a los árboles, jugar al fútbol junto con ellos, y también daba la coincidencia que la mayoría de mis amigos del barrio, por así decirlo, porque vivíamos alrededor de un parque, Mm, la mayoría eran varones, pues. ay, claro. Entonces ya imagínate, yo me tenía que acoplar a ellos sí o sí, pues si ellos se subían al árbol, yo también, jugaban fútbol, yo también, Si no jugaban puedes con el hockey, yo también. enemigo, únetele. Exacto, exacto, ¿no? Entonces sí, Dios. mi infancia ha sido, digamos, muy bonita porque recuerdo todas esas etapas con nostalgia, el quedarse hasta tarde con los amigos, ¿cómo se llama? A disfrutar, sobre todo en las épocas de vacaciones, ¿no? Y Claro, claro. básicamente sí, así se desarrollé, viví con mamá, como te dije, y sí tuve una infancia feliz. Qué Así bien, qué que lindo. Y ya bueno, aparte de esa anécdota que es inolvidable, ya ahí no necesitamos decir cuál es la anécdota que tienes, porque ya sabemos cuál. Em, en la escuela, aparte de que, bueno, eras inquieta, eras traviesa o esto, pero académicamente, ¿cómo era Tere? eh, Ya te gustaba más o menos la parte artística, porque en la escuela siempre como que uno ve, ¿no? Que le va como gustando. ¿Cómo era mi- para ti esto? mira, Laurita, yo te diré que no era mucho de arte. ¿No? No, no era mucho de manualidades, me fastidiaban las manualidades en el colegio, pero me gusta, o sea, he sido muy buena alumna, siempre sacaba diplomas, fuera de lo traviesa que he sido, me gustaba mucho la parte de la ciencia. Wow. Y en secundaria también he sido igual, no, muy buena en esa parte. La ciencia, me gustaba más, creo que me inclinaba por lo del baile, por esas cosas, pero en cosas de manualidades, la verdad que no ha sido algo que yo me acuerde que en la que destaque demasiado, ¿no? Sí. Pero sí más la gimnasia rítmica, el baile, esas Pero todo cosas, sí. esto es artístico también, o sea, Claro, sí. por ese lado, de pronto por lo mismo que tu entorno era como muy masculino, ¿no? Sí, Entonces no tenías como ese chance para ver tu parte femenina bien y todo, ¿no? Que ya más
más adelante nos irás contando, y yo creo que a ver cómo fue ese despertar en esta parte, ¿no? Y ya, bueno, estamos en la escuela, ya vamos creciendo, la adolescencia, divino tesoro. ¿Cómo te fue en esa adolescencia con 4 varones hermanos, que me imagino yo que también se volvieron protectores contigo en esta etapa? Entonces, ¿cómo era esto? ¿Nos gustaba salir, no salir? ¿Cómo era todo este periodo? En la adolescencia, bueno, en secundaria he sido tranquila, creo que como que ahí ya comenzó a salir la parte más femenina. He sido tranquila, sí, pues mis hermanos me cuidaba, cuando iba a las fiestas iba con ellos, sobre todo con el mayor. Wow. Iba a las fiestas y yo me acuerdo que a veces cuando no nos dejaban, porque las fiestas eran ahí como que en el barrio, con mi hermano nos escapábamos, entonces a la fiesta. Tenía guardaespaldas, perdón, pero era mi cómplice. Exacto. Entonces nunca me olvido que una vez mi abuelo nos agarró en la regresada. Y mi hermano me dijo, escóndete, para que mi abuelo no se diera cuenta que yo también había salido, sino que el que había salido era él. Y a él le cayó pues el resondrón de la vida, y yo en mi cuarto arrepentida porque se ganó un problema de los dos y nunca se enteraron. Creo que ahora que vean se van a enterar de que yo también era cómplice de eso. Pues mi hermano me dijo, no digas nada para que no te castiguen. Y eso, ¿no? Y lo que decimos, ¿no? Siempre, tarde o que temprano, las cosas salen a la luz. Sí. Ahí no, entre cielo y tierra no hay nada oculto, o sea, siempre tenemos ahí que nos salen a flote las cositas, ¿no? Entonces, pero qué lindo, ¿no? Porque, bueno, al menos no tuviste que enfrentarte a tus hermanos y decir, bueno, para escaparte y que ellos también te sobreprotegieran o que te cuidaran a no dejarte salir, ¿no? También te ayudaba a escapar, tan chévere. Lo que pasa es que siempre, de alguna otra forma, creo que por ser la única mujer, o aparentaba ser más fuerte que ellos, de repente, sí, que mis otros 2 hermanos también. Entonces, como que siempre, de repente, el apoyo era más, yo que mi hermano, ¿no? Entonces, nunca sí me aconsejaban, por ejemplo, ten cuidado con lo que haces, que esto, que el otro, pero siempre tenía en cabecita los consejos que me daba la mamá, la abuela, la tía. Y pues tú sabes que en nuestra época, bueno, en mi época sobre todo, te hablaban, o sea, particularmente, ten cuidado, mira lo que haces, no, a ver, embarazo adolescente, mira que esto, que el otro. Entonces me tenían eso con la cabecita y yo siempre he sido muy, muy literal. Entonces, sí me gustaba divertirme, pero todo bajo, como se dice, las normas, como siguiendo. Exacto, no me gustaba tomar, no. La educación, haciendo caso. O sea, porque sí es cierto, ¿no? Hoy día es difícil decirle a un niño no hagas esto porque más rápido va y lo hace en tu cara y tú como que quedas, Dios mío, yo le dije que no lo hiciera y más rápido fue corriendo. O sea, es como decirle al contrario, ¿no? Entonces sí, es eso. Y antes había como eso de que los hijos sí, ¿no? Eran como más dóciles, ¿no? Obedientes, por así decirlo. Exacto, y obedientes. Porque siempre como con el temor, ¿no? Ay, no, los grandes dicen esto y como que los niños eso, ¿no? Como ahora, un grande le dice una cosa a un niño y el niño en la cara le dice no y basta, o sea, eso es así. Lo que pasa es que antes, pues, los adultos o los papás eran menos permisivos que ahora, ¿no? Antes yo me acuerdo que existía la chancleta voladora. Todavía hay rezagos de esa chancleta. Entonces yo sí le tenía temor a que me vaya. Nunca me pegaron, nunca he recibido un palmazo ni un jalón de orejas, nunca. Porque, como te digo, me gustaba divertirme, pero todo dentro de las normas, aparte de que tenía buenas notas, entonces no había justificación, decía mi abuelito, ¿no? Cumplía con lo que me decían, ¿no? Y ya, pues cuando ya comencé 4º, 5º de secundaria, ya cambié de alguna otra forma todo,
porque ya salía más el lado femenino, la vergüenza, la adolescencia, Sí, esa parte, ¿no? Ya era más el lado de la amistad, de los chicos, pero gracias a Dios, a pesar de que mis abuelos eran relativamente estrictos, siempre me dieron esa confianza de que yo podía estar en la puerta de la casa con los amigos. A veces tocaban guitarra, cantábamos, escuchábamos música o jugábamos algo. Si nos íbamos a fiestas, nos íbamos todos en mancha, entonces íbamos a recogernos de uno en uno para las casas, para todos llegar a la fiesta, por ejemplo, el 15 años, al cumpleaños de alguien en Manchón. Era eso, ¿no? Observaba eso mi abuelo y de repente tenía un amigo, mi amigo Iván, que siempre era mi súper amigo, digamos yo así. Yo le cuento a mi esposo, no, para mí que era tu fan enamorado, me dice mi esposo. Entonces, enamorado secreto. ajá, entonces, siempre me cuidaba, entonces mi abuelo le tenía mucho cariño aparte de eso y andábamos así en grupo, ¿no? Y siempre ellos también observan, pero es que en realidad antes las fiestas no es como ahora, pues, ¿no? Ahora de repente hasta toman, pero antes era más que por el hecho de ir a bailar, a divertirnos, me acuerdo el tecno, no había reggaetón, no había muchas cosas que No había peligro ni de decir la niña se fue a bailar. Exacto, entonces Ahora sí, uno lo piensa, la niña se va a ir a bailar y como que ir a bailar. sí, pues. Y yo lo estoy viviendo porque tengo una niña de 15 años que cumplió el año pasado, 15, está en toda la adolescencia, y otro que no está ahorita conmigo, pero que tiene recién ha cumplido 14, entonces estoy pasando, digamos, lo que yo pasé en su momento, ¿no? Así todo da vueltas, como dice mi mamá. Pórtate bien porque tus hijos también te van a hacer el jalón de orejas. Exacto, y hay cosas en las que hoy día tú ves a tus hijos y tú dices, chin, eso como que me suena, eso de alguna parte alguien me lo había dicho que me iba a pasar. Entonces, sí, ¿no? Y es bonito toda esta etapa, ¿no? Y chévere que creciste como en ese grupo, en esa compañía, ¿no? Se extraña, a veces uno extraña todas esas épocas, dirán. Sí. Ya hoy día es muy diferente. Sí, definitivamente es bastante diferente y como te digo, lo vivo con mi hija, pues, ¿no? Y hay que tener de repente un poco de más de tacto que se tenía antes, porque antes los papás decían no y era no. Entonces ahora es totalmente diferente, sobre todo que hay otros peligros. Antes lo que no había, pues antes tú salías con más libertad de repente, ¿no? Entonces ahora no, a ver que sí hay que tener un poco de paciencia. Pero igual, o sea, siempre hablándoles, es que creo que es lo indispensable, ¿no? Yo creo también, creo y estoy segura de que es el diálogo lo único que con los niños hoy día nos tienen como en esa conexión, ¿no? Que nos permite que ellos confíen en uno y uno confiarse en ellos. O sea, a uno siempre le da miedo soltarlos, ¿no? Como dejarlos y como que, ay, Dios mío, ¿será que sí? Pero uno les va dando como esa confianza y que ellos vean que uno confía en ellos es bueno y se vuelve recíproco, ¿no? Uh-huh. Así lo veo pues con la mía que apenas tiene 6 años y se da uno cuenta de eso, ¿no? Esa conexión que se crea con el diálogo, el buen trato, la confianza, ¿no? Sí, definitivamente. Ajá. Y entonces ya luego terminas el bachillerato, ya empiezan las salidas, pero no solo con amiguitos, ya empezamos a maquillarnos un poquito más, le alzamos más a la faldita, empezamos a brillar los ojitos. Entonces, ¿cómo empezó a ser esa etapa para ti? ¿Pasaste a la universidad? ¿Qué decidiste estudiar? Y los chicos, ¿cómo llegaron los chicos? Pero ya no solo amiguitos, ¿no? Sí. Ya cómo empezamos como los amorcitos por ahí. Bueno, decirte que tenía un solo enamorado sería mentirte. Entonces, sí, porque por ahí que era, no sé, de alguna otra forma llamaba la atención. Siempre me decían mis ojos, porque tengo los ojos grandotes. Entonces, expresivos. Tenía ahí enamoraditos por ahí, pero no era pues algo que, ¿no? Y
no era tan sí permitido por los papás, por mi mamá y por mis abuelos, hasta que recién he tenido 19, casi 20, que yo podía decir, mira, tengo mi enamorado, pero obviamente que a escondiditas, como que a los 17 por ahí sí tuve mi primer enamorado. Coincidencias de la vida, después de muchos años a mis hijos los pongo en karate. Y me lo encuentro con su hijito del que fue mi primer enamorado en la misma academia. Ay, Dios mío. Y yo le cuento a mi esposo, porque como mi esposo siempre hablamos esas cosas, porque él también me cuenta, entonces, y me mira. Pero es culpa mía, le digo, además entiende su esposa, oye, nosotros estamos cuántos años de casados, no te pases. Y se ríe nada más, pues, ¿no? Claro. Y en algún momento se lo conté a mi hija también, pues, y mi hija me mira. ¿En serio, mamá? Me dice. Porque los hijos siempre piensan que es que los papás no han tenido historia, ¿no? Exacto. En serio, mamá. Y cosa irónica de la vida, mi hijita con su hijo de este amigo que es mi amigo, son también pinkies y hablan siempre, pues, ¿no? De verdad. Ajá, cosa irónica, pues no, pero ya mi hija la retiré un tiempo del karate porque ellos estuvieron desde los 3 años, ¿no? Wow. Pero sí, o sea, sí, y bueno, pero de ahí yo sí todo tranquilo. Entré a la universidad, yo soy enfermera de profesión, Wow. me gustaba, como te comenté, la parte de la ciencia. Ya. Primero estudié ingeniería de sistemas, pero lo que no me gustaba, porque en mi época, mi abuelo, cuando le dije que yo quería estudiar enfermería, no, pero cómo vas a estar limpiando a otras personas, o sea, era su pensamiento antiguo, ¿no? Entonces, y no, pues yo duré séptimo, octavo ciclo y de ahí me salí y yo misma comencé a trabajar para poder pagarme la carrera de enfermería porque era algo que yo quería, ¿no? En realidad yo quería ser médico al comienzo cuando era más niña, pero sin querer me incliné más por la enfermería y bueno, creo que era lo que sí elegí bien, ¿no? Sí, porque ocupaba los primeros puestos en la universidad. Siempre estudié becada y era muy, muy, muy buena en lo que es ciencias, ¿no? Creo que en un comienzo te dije que me encantaba mucho la ciencia y sí, era creo que algo innato en mí. Hasta ahora, a pesar de que yo ya no ejerzo, porque, bueno, desde que di a luz, mis hijos iban creciendo, mis hijos han sido muy enfermizos los dos. Y tuve que dejar porque aquí en casa somos papá, mamá y los dos. Ajá. Entonces no tengo con quién podía dejarlos para yo poder de repente ir a trabajar. Tuve mala experiencia con nanas, así que no, definitivamente no. Eso sí. Pero hacemos ahí un paréntesis. Y yo quiero salirme del paréntesis un poquito hacia atrás porque dimos un salto. Sí. ¿Cómo nos conquistaron? ¿Cómo llegó este hombre a nuestra vida? ¿Cómo llegó el príncipe azul? ¿Cómo nos conquistó? ¿Y cómo fue que decidimos formar una familia? Porque ahí sí, después sí hablamos de los chicuelos. Primero, cuéntanos. Laurita, porque cuando yo tenía 9, 10 años, me gustaban los scouts. Aquí en Perú había muchos scouts o exploradores. Yo entré cuando tenía 9 años más o menos, sí, algo así, y estuve buen tiempo, y ya cuando tenía 11 me acuerdo que pertenecía a un grupo y sin querer queriendo mi esposo pertenecía a otro. Como manadas se llaman en los sí, algo así, ajá, exacto. Entonces, como que yo, de ahí ese grupo se desintegró y esos dos hicieron uno. Y en ese grupo estaba mi esposo, pues, ¿no? Pero nosotros éramos muy indiferentes porque me decían a mí la inquieta del grupo, porque siempre he sido inquieta, y a él le decían niño bueno del grupo. Niño bueno. O sea, hemos sido... Los opuestos se atraen, ¿no? Exacto, hemos sido totalmente por los opuestos.
Y hasta los 12, 13 nos hemos visto en el grupo, hasta que, como yo te comenté en un comienzo, ya a determinada edad me fui a vivir con los abuelos maternos. Entonces, ya él no lo veía. Y cuando ya estaba en el proceso de universidad y la que era jefa en ese tiempo nos llama para que los que habíamos sido en su momento scout apoyemos a estos niños que iban a salir nuevamente, pues para ayudarlos a formar a los niños, a cultivar el escultismo, porque los scouts básicamente es el escultismo y todo eso. Y ahí pues se aparece nuevamente el que ahora es mi esposo. Reaparece, ¿no? El destino. Sí. Nos va llevando y ya se conocían, pero no, en esto no, pero ya llega el momento. O sea, sí hemos hablado, cruzado palabras, pero para mí era como que indiferente, porque yo siempre andaba con los que más grandecito eran o los que más protagonismo tenían, algo así, ¿no? Entonces, ahí lo conocí, ya nos comenzamos a tratar más, hola, ¿cómo estás? Esto y el otro, entonces, a veces trabajábamos juntos y me fastidiaban porque teníamos cierta conexión o conversábamos bastante por teléfono. A veces nos queda, en esa época pues no había celular todavía. Era teléfono, exacto. Y yo me acuerdo que ya hablábamos por teléfono y cargábamos la línea con tarjetas. Y hablábamos hasta las 11, 12 de la noche, no sé de qué, ya ni me acuerdo, hablábamos y nos fuimos así como que gustando, pues, ¿no? Hasta que nos comenzamos a guardar cartitas, o sea, a mandar cartitas. Nos mandábamos cartitas, él me escribía canciones a veces y yo las leía y yo también hacía lo mismo, pues, ¿no? Pues, ¡ay, qué bonito! Sí, o sea, nos mandábamos muchas cartitas, hablábamos mucho, pero ya sé de dónde empezó como primero el amor por el scrap, ¿no? Porque me imagino que las carticas no eran simple papelito en blanco. Dibujitos. Éramos dibujitos. Y hace poco me acuerdo que buscando entre sus cosas pues encontré unas cuantas cartitas por ahí. ¿Qué es esto? ¿Quién te ha escrito? Y vio al final Teresa Morales. ¿Quién es esta Teresa Morales? Sí, era yo. Entonces, fue así hasta que nos hicimos enamorados ya. Comenzamos a compartir muchas cosas. Yo estaba todavía en la universidad, teníamos 26 años, más o menos 25 años, 25, 24, 25 años más o menos, y sin querer queriendo, hablábamos del futuro, o sea, no sé cómo llegamos a ese tema en algún momento, y yo siempre decía que no quería tener hijos. Yo siempre decía, no quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos, no me quiero casar ni nada por el estilo. Entonces, esa era siempre mi idea, no quería tener hijos. Entonces, él me decía, no, yo sí, que esto, que esto, pero era como, éramos solamente enamorados, pero sin querer ya fuimos sintiendo ya más cosas. Claro. Y en realidad no me acuerdo exactamente quién de los dos dijo para casarnos. Pero uno de los dos, o sea, fue como que un tema, algo así como que me dijo, ¿por qué no formamos una familia? Algo así. Y o sea, ya se dieron cuenta en qué momento resultaron ya organizando. Y ya me dijo, yo le dije, nunca me olvido que le dije, me voy contigo hasta la punta del cerro, en broma, ¿no? Y me dijo, después, bastante que te ibas a ir conmigo a la punta del cerro. Entonces le dije, no, sí, así, pero en broma, ¿no? Y ahí comenzamos, o sea, nos planeamos, él estaba trabajando, yo también, comenzamos a juntar nuestras cosas antes de casarnos. Comenzamos a comprar nuestras cositas juntos, no vivíamos juntos, cada uno vivía en su casa. Organizar, o sea, lo que nos decía, ¿no? Ella es como tan organizadita, tan que va mirando las cosas y va acomodando, y mira, ¿qué nos estás diciendo? O sea, creo que sí, porque se van organizando y se van organizando. Yo me acuerdo
yo me acuerdo que como que 2 años antes de casarnos, Sí. nos compramos todo lo que era electrodomésticos. Ay, 2 años y lo guardamos en mi casa y ya teníamos como que esa dirección, esa misma dirección, ¿no? Y él me decía, nos vamos a casar, sí, le digo, y me acuerdo que no sé dónde salimos y me compró un anillo de compromiso. Yo usaba mi anillo de compromiso, me encantaba el anillo, me acuerdo, y, qué y hacíamos muchos planes y en algún momento pensé que de repente no es bueno hacer tantos planes porque a veces mamá decía de que si hacías muchos planes a veces no siempre sale como tú quieres. sí, sí, es Así cierto. que entre comillas dejamos que las cosas fluyan, ¿no? Fluyeran, claro. Exacto, entonces aparte que nuestra decisión creo que fue un poco adulta y decir, no, si nosotros nos queremos casar tenemos que juntar todos nosotros mismos. Entonces, hasta para el matrimonio, como que comenzamos a juntar todo para poder casarnos, hacer una fiesta, pero sin pedir ayuda a los demás. Siempre Sí. hemos sido mucho de eso, Bien, mira lo que es la ¿no? organización, la planeación, todo, ¿eh? Qué Sí, sí, sí. No bien. salió todo como queríamos relativamente, o sea, en Sí, sí. principio, pero creo que yo me acuerdo que estaba llevando clases, el día que nos casamos habíamos puesto ya una fecha y ya él había ido a mi casa, hablado con mis abuelos, con mi mamá, habíamos hablado con su mamá como que no se la creía que su hijito se iba a casar, Ay, entonces, el bebé. y le repetía 20,000 veces, ¿estás segura? Pero hijo, también te puedes arrepentir, le decía. Ay, Dios. Es Bueno, que, suegra, es ¿usted me que quiere o no? su mamá es Déjeme claro. muy maternal, ¿me entiendes? Es demasiado maternal. Entonces se le iba a su hijo mayor, pues él es el mayor. Solo son 2 hermanos, él y mi cuñado, solo son 2 y varones, pues. Entonces, tú sabes que el varón siempre a veces se va de la familia, pues la mujer siempre está pendiente de los papás, Sí, como que un poco más. Entonces, y claro, así juntamos, ¿no? Laurita, juntamos y pusimos una fecha. Yo me acuerdo que el día que nos casamos por civil tenía un examen muy importante en la universidad y Ay, me acuerdo que yo le dije al profesor, ¿puedo salir antes? Le digo porque tengo que hacer algo. ¿Qué vas a hacer, Morales? Me decía. Primera vez que te escucho pedir permiso, me dice. Sí, es que tengo que hacer algo importante. ¿Qué vas a hacer? Y una compañera se va a casar. ¿Y por qué has venido a clase si te vas a casar? Me decía. Porque no puedo faltar, profesor, le digo, porque tenía que dar un examen importante. Laurita, ese día di mi examen, creo que en 15 minutos, tomé un taxi, llegué a mi casa, ay, me faltaba también. creo que como una hora, me cambié todo porque era civil, fui a casarme por civil, nos casamos con toda la familia, todo, firmé todo y me salí con las mismas porque tenía que regresar a otra clase. No, demasiado, demasiado, ya. Tú Fui eres un el caso, cuerpo de fui la un caso. responsabilidad, ya. Y mi esposo se acuerda de eso, me dice, ¿te acuerdas? Le digo, sí, y como todavía era el civil, no nos podíamos ir a vivir juntos. Claro. Entonces, mi abuela decía, no, primero te tienes que casar por religioso para que se vayan a vivir juntos. Y nosotros nos casamos por religioso un mes después. O sea, no nos hemos casado ese mismo día. Así que Claro. cada uno vivía en su casa y ya cuando nos Y casamos cada uno por en su casa. Ay, no, está sí, para hoy, que hoy te van, primero viven y después miran si se casan o no. ajá, y al mes pues nos casamos, por religioso, y ya de ahí nos fuimos a vivir juntos, nos sucedió muchas cosas cuando yo estaba, cuando ya me había casado por religioso, al tiempo me entero que estaba embarazada, entonces, sí, me enteré que estaba embarazada, Dios. y hice un embarazo. Yo sufro de preeclampsia cuando hago embarazo y Ay, mis tres han sido de riesgos, o sea, no aguanto más de 7 meses. Entonces, con mi niña, cuando salí embarazada, me estuve cuidando todo, trataba de terminar mis cosas en la universidad y todo, pero
me acuerdo que tenía 6 meses y medio, algo así, y, y hice cólera, no me acuerdo. La cosa es que yo perdí la primera bebé Ah, y ya estaba grandecita, casi 7 meses. ay, Dios. La enterramos, igual tuve que dar a luz, igual cesárea, porque ya era una bebé grande. La enterramos, fue muy traumante para los dos, creo. Claro. Entonces, fue un momento muy, muy, muy difícil. Ay, sí, En algún momento, dije, no, ya no quiero volver a sentir lo que sentí porque tenía miedo. claro, quedas con eso, Y esa impresión, ¿no? De que te va a claro, volver a ajá, porque pasar. ella también era un bebé, pues, o sea, ni siquiera es que esto, viste, una pérdida a los 2 meses o algo, no, sino ya era un bebé y la cargué en ese momento y sí, de verdad es que sufrí mucho por un año, y a aprender a asimilar, ¿no? Los dos. Oh, claro, la ausencia. Ay, Ajá, y en algún momento pensé que será, no sé, por qué nos pasa estas cosas a nosotros, pero de ahí me di cuenta de que a veces las cosas pasan por algo. Luego de eso nos vinieron muchas cosas buenas. Yo creo que ella fue nuestro angelito, el angelito que nos guió mucho porque conseguimos nuestra casa, conseguimos muchas cosas, ya nos fuimos a vivir solos en nuestra casa, que es la que estamos actualmente. De ahí ya con 32 años, 33 casi, me casé, perdón, salí embarazada de mi hija mayor y bueno, con el antecedente de mi primera hija, ya los doctores tomaron previsiones y sí, pues nació a los 7 meses, pero nació bien, gracias a Dios. ya. Y Y bueno, y entonces siempre dicen, bueno, después de cuando las mujeres tienen pérdidas, ya que tocaste este tema, siempre se habla de que el bebé que sigue o el bebé que nace después viene a ser como un bebé arcoíris, ¿no? Hoy día se les arcoíris. conoce así, antiguamente Ujú. uno no sabía estos términos, pero hoy día se les conoce así, como que el bebé que llega como a llenar esos Sí, vacíos, esos rinconcitos que nos quedan por ahí como marchitos, ¿no? En la vida, especialmente la mamá, que es la que lo ha tenido en su vientre y que se madura uno como pensando en esos dolores, ¿no? ¿Cómo fue ya, sí, o sea, porque prácticamente ya había sido madre, no lo tenías, pero ya sí, había sí. sido madre? Entonces, ¿cómo es este renacer, ¿no? En esta experiencia como mamá para ti y para él, porque el papá también obviamente asume Sí, ahí. mira, Laurita, yo, en ese tiempo, cuando pasó todo eso, a veces mi esposo siempre lucía fuerte delante de mí o quería aparentar esa fuerza y cuando menos me daba cuenta estaba llorando al atrás, ¿no? Porque él había comprado sus libritos, un montón de cosas y los miraba y yo ya no mires, le digo, porque peor es. Entonces como cuando nació Vale es que llenó todo ese vacío que tenía, pues no ahí, mucho miedo, mucho temor, sobre todo cuando estaba bebé, temor de que le pueda pasar algo, éramos muy protectores con ella, La prueba era de una, que si está respirando, la prueba, uno dice que sí, no, pero y yo solo hasta que soy, uno es madre lo vive, ¿no? sí, o sea, era muy, ya me había quedado traumada y a pesar de que, mira, yo, como te comenté, soy enfermera de profesión, he visto que no he visto en el hospital, porque Sí, me trabajaba en el hospital, imagino. no era tan sensible como me pasó. Creo que cuando nosotros llegamos a ser mamás y vemos que un ser depende de nosotros, todo te cambia. Y a mí me pasó, ¿no? Me pasó, tenía mucho miedo, sobre todo porque llevé un embarazo de riesgo, pero gracias a Dios nació con bajo peso, chiquitita, pero ahora está tremenda, ¿no? Está grande. Es la adoración de papá, Claro, son cómplices ellos dos y, qué y de lindo, ahí, porque es lindo eso cuando, o sea, cuando se dice que las niñas que cuando crecen y crecen con ese vínculo bien fuerte con su papá, es importante, ¿no? Para uno, pues uno en una época uno dice, bueno, el papá era ahí, se dedicaba y trabajaba y a veces lo veía uno en la casa, a veces no, pero cómo es importante esa imagen paterna en las niñas, ¿no? Que hoy día se puede hablar de sí, esto, hoy día está abierto y toda la información la encuentra uno y se da uno cuenta de eso. Y sí, ¿no? Quien dice que nos ayuda a que para las niñas, los papás, la imagen paterna como tal, porque puede ser que
Papá no es siempre el que engendra, ¿no? Y vemos casos en que papá lo asume el abuelo, como me decías tú, Sí, su como abuelo. en mi casa, ¿no? Ajá. Tener es la imagen de quien cumpla ese rol, le da como esa seguridad, define su personalidad, o sea, como que la va forjando mucho más. No estamos diciendo que nosotras como mamás no cumplamos un papel importante, no, pero siempre está el equilibrio, ¿no? Nosotras le Sí, damos todo lo que es el amor, la comprensión, la protección, pero con ellos tienen como ellos a veces son como más desprendiditos en ciertas cosas, son como más arriesgados en hacer cosas. Yo me doy cuenta de eso con mi hija. Ellos son como más sin miedo para muchas cosas. Entonces, como que eso se lo infunden a ellas, ¿no? Y crecen así. Qué Y lindo. con cuando crecen más, o sea, en algún momento ella es, a veces mi esposo es más cómplice de ella, ¿no? Entonces, y yo le digo, mira que tú estás tolerando eso, ten cuidado, que esto, que lo otro. Dice, ya, me dice, ¿no? Pero sí, se pega mucho. O lo que yo hago, por ejemplo, nosotros ya tenemos 19 años de casados, Wow. entonces toda una vida, y yo tenía la costumbre siempre embarazada de subirme en los pies de mi esposo y bailar, ¿no? O sea, solos, los dos embarazada o no, bailábamos siempre, y nos poníamos, mi esposo como que no es muy bueno para el baile, pero hacía ahí su intento, y Ahí te llega, ahí te llega. yo le agarraba el cuello y me subía en sus pies, y cosa irónica, ahora lo hace mi hija, ¿no? Mi hija se sube en sus pies, papá, vamos a bailar. Entonces, los dos son dos pies izquierdos, le digo yo los vacilo, los dos son pies izquierdos y se ponen a bailar. Y hace poco que fue su 15 de mi hija, me dice, no, lo que pasa es que no es que no sepamos bailar, sino que somos incomprendidos en el baile. Sí, y es muy gracioso, ¿no? Entonces, a raíz de ella, pues como te comentaba, retrocediendo un poquito, luego de año y 5 meses exactamente, mi hijo y mi hija se llevan año y 5 meses, Wow. porque yo salí embarazada de mi hijo sin saberlo. Wow. Entonces, me di cuenta ya cuando tenía casi 5 meses. ¡Ah! Sí, Mejor dicho, bastante, o sea, porque yo, sí, o sea, yo no pensé, porque también el doctor en algún momento me dijo de que la probabilidad es que vuelva a salir embarazada nuevamente era mínimo. prácticamente nula. Exacto. Ay, Dios mío, pero para Dios Entonces, no hay nada imposible. exacto, para Dios yo creo que no hay nada imposible. Y Nada. cuando me enteré que era varón, pues yo como que entré en más susto porque no sabía cómo iba a ser como un varoncito, ¿no? Claro. Y el embarazo con él fue totalmente diferente. Creo que no enfermé tanto, fue más tranquilo, pero sí me operaron igual. Eh, y parece mentira. Uno cree que a veces la hija mujer es todo, pero el varón con la mamá es Aarón totalmente es el diferente. príncipe de la mamá. Mi experiencia con mi hijo fue terrible porque también se enfermó el corazón. O sea, fue terrible con él. Estuve casi 5 años mirándolo, cuidándolo y todo eso. Pero se logró, gracias a Dios. Ahora es un muchacho súper inteligente, sano, Bendito Dios. y que todo es mamá, ¿no? No está conmigo porque él, postuló a un colegio de alto rendimiento que es internado aquí en Perú. Ah, Son los niños que ocupan los primeros puestos de los colegios nacionales wow. y postulan por una plaza que no es nada fácil, y él lo cogió sin necesidad de prepararse nada. Tiene una capacidad. Heredó de ti esa parte. Que tú Déjame la decirte que no primera. solo de mí, ¿ah? Porque mi esposo también ocupaba siempre los primeros lugares. Y Wow. ahorita que está en la universidad, se haciendo su segunda carrera de ingeniería industrial, también ocupa el primer lugar en su facultad. Entonces, como que creo que viene por ahí, Ahí hay va un... la venita de la inteligencia, ¿no? Qué bien. Ujú. Mira qué historia tan bonita y cómo se va todo desglosando y se ve todo de tu empatía, ¿no? Porque cuando me decían, y es que es como un osito toda tierna, es eso, ¿no? Porque has sentido, has vivido en piel cosas difíciles y Sí, sabes lo que, o sea, es más fácil cuando uno vive como cosas tan duras ponerse en la piel de los demás, ¿no? Y saber lo que de pronto en determinado momento la persona está sintiendo, en saber en que podemos darle una palabra, a veces simplemente un abrazo sin decir nada.
o a veces simplemente alguna palabra, un saludito y esto sin esperar respuestas, sin nada. O sea, es eso tan bonito, ¿no? Lo que decimos y que te hace lo que decían, sabe ser amiga de sus amigos. Eso es muy lindo. Entonces es todo ese proceso, todo lo que uno ve, ¿no? En la vida, como nos va enseñando sus matices, ¿no? Como yo siempre he dicho, la vida nos muestra, hay días de colores lindos, hay días oscuros, hay días de lluvia, pero siempre nos da una recompensa, lo que tú decías, después de un sufrimiento tan fuerte, vinieron bendiciones maravillosas, vino la niña, después el niño, o sea, y un hogar precioso, ¿no? Porque el poder tener uno y poder uno decir, veo a mis hijos, están bien, están sanos, creo yo que es la bendición más grande para uno como mujer, como mamá, ¿no? Como esposa, de decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Qué lindo, de verdad que sí. Y ya entonces estamos ya con los niños grandes, ya con la vida más o menos ya adelantada. Entonces, ¿cómo y de dónde? Porque me decías, no, te vas por la enfermería, te vas por un poco la ingeniería de sistemas, trabajabas un poco, te dedicaste de mamá. Entonces, ¿de dónde nos empieza a salir ese bichito del scrap, de la papelería, del craft, de los papeles? O sea, ¿cómo empezamos a entrar en este mundo? Cuando mi niña tenía 3 años, me acuerdo que le celebré por primera vez su cumpleaños. Sí. Y a mí siempre me gustaba mucho cocinar. Entonces me acuerdo que yo le preparé su primera torta de 3 años para su fiestita con sus amiguitos del colegio. Ya cuando entienden más, dice uno, ¿no? Porque al principio como que ni saben qué es eso. Exacto, entonces siempre me gustó hacer queques, pero tortas en sí no mucho, porque no lo sabía hacer hasta que veía tutoriales y se lo hice, y quería hacerle cajitas, o sea, cosas que adornen literalmente diferentes, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Ajá, entonces me acuerdo que en esa época existían pues solo los PDFs, pues, ¿no? Ajá. Entonces me acuerdo que yo imprimía y compraba cartulina escolar, ni siquiera cartulina fina, porque tampoco sabía que existía esos materiales exactos, y a pura tijera, ¿no? Y me acuerdo que eso fue cuando yo tenía 3 años. A los 4, casi para cumplir 4 años, me compré mi primera Big Shot. Pero antes de la Big Shot me compré la tabla de Wear, la 1, 2, 3 Punchware, y todo eso, sí. la que hace cajas, la que hace sobres, esa. Wow. Y yo me acuerdo que con esa hacía las cajas de cumpleaños, y hacía moñitos, todo. Y nunca me olvido que una mamita me dijo, yo quiero que me hagas esas cajitas, ¿cuánto me cobras? Wow. Entonces yo no sabía pues en ese momento cuánto cobrar ni nada de esto, porque no lo pensé como un tema de negocio tampoco, claro, ¿no? Sino que como algo que me podía ayudar, y me di cuenta que era algo que me gustaba mucho y que le ponía mucho corazón para que me salga bonito. Claro que en esa época, si comparo mi trabajo de ahora, lo que en esa época me parecía bonito. A todas, les digo yo, a mí me da vergüenza. Yo tengo uno de mis primeros toppers por allá escondido porque me da vergüenza a mí misma, pero lo guardo porque lo quiero mucho. Y entonces yo me acuerdo que mi esposo me dijo, yo miraba, me acuerdo mucho cómo funcionaba la Big Shop. Había tutoriales, pero era caro en esa época, ¿no? Entonces yo miraba y mi esposo, me acuerdo una vez, me dice, vamos, me dice, salgamos. Y él creo que se había averiguado en una de las primeras tiendas aquí en Perú, te hablo de hace más de 12 años, y me compra mi primera Big Shot. Y yo te juro, Laura, que no quería ni abrir la caja porque no sé, me daba miedo de no sabía cómo tomarlo de verdad, así que me acuerdo que tuve 3 días la caja encima de la mesa sin tocarla, sin abrirla, sin nada, y mi esposo me dijo, se ve que no te gustó, me dice.
¿Por qué? Le digo, porque ni la has tocado, es que me da pena abrirlo, le digo, me da pena abrirlo, le digo. Entonces me acuerdo que la abrí y me comencé a comprar los troquelitos chinos porque yo me acuerdo que en esa época Sisik era carísimo y We Are hay muy poca variedad. Todavía. Ajá, entonces me comencé a comprar así de poquito a poquito los embossing, todo. Y me acuerdo que me pedían, hacía con la Pushwar, hacía la 1, 2, 3 Pushwar, hacía las cajas y con la Big Shot hacía los troqueles en escalón. Y imprimía en mi impresora común la parte de adentro donde le ponía el nombre, la imagen, y así los vendía. Y vendiendo, me acuerdo que comenzaba a juntar todo lo que vendía y me conseguí una Cameo 2, antiguaza, de segunda, me acuerdo. Y aprendí a manejarla porque en esa época pues no había no tutoriales. Información, nada. Sí, entonces no es que me la vendieron, sino que una amiga, como no la usaba, me la dio como que alquilada, algo así. Entonces cada vez que yo podía me la prestaba y yo trabajaba. Y nunca me olvido que una señora iba a hacer su baby shower y me dijo, y yo tenía la costumbre de hacer bocaditos. Ajá. Bocaditos de mesa, sí, mini pies, todas esas cosas. Y me dijo, quiero que me hagas esta mesa con estos bocaditos. Y yo contenta con estas cajitas, todo. Ya te lo hago. Yo, sí, es fácil. Y rompiéndome la cabeza porque no sabía cómo hacerlo. Pues. Y tampoco existían muchas plantillas que digamos, ¿no? Sí. Así que me acuerdo que cuando me pagó, lo primero que hice fue, porque me dio el 50%, es irme a la tienda de Fénix, que ya había los troquelitos chinos, y a comprarme un montón de troquelitos chinos, pues. Y le preparé su mesa y me salió muy bonita. Y con lo que gané de eso, fue que iba juntando y me compré pues mi Cameo, las primeras Cameos 3 que llegaron a Lima casi. Y es exactamente como la que tú tienes atrás. Sí, la he visto. El mismo color todo. Sí, la he visto. El mismo color todo. Yo la amo. Es una sí, y mi esposo me dice, pero si ya tienes otras, ¿por qué no la vendes? No, le digo, métete con tus cosas, no te metas con mis cosas, le digo. Dice, pero qué barbaridad, Tere, me dice, no. Y más o menos como 10 años exactamente es que manejo la Cameo, ¿no? Al comienzo fue muy empírico porque no había mucho tutoriales ni cómo manejar, metía la pata, cortaba tapetes, o sea, hacía de todo. No me digas, yo estrenándola a ella cuando mi esposo me la regaló porque él me vio, yo hice la decoración del bautizo de mi hija, todo a mano haciendo, él me dijo, no, pues yo te traigo un regalo, me llegó un regalo y yo cuando voy y abro la caja y yo, Dios mío, no, pero yo la dejo aquí, yo termino a mano porque yo no sé, mientras me pongo a ver cómo funciona. Como que nos pasa a todas, ¿no? Ese miedo. Sí. Y ya después, entonces, relajada, pasó el bautizo, la voy a estrenar. Supuestamente seguí instrucciones que trae el manual y vamos a hacer el corte de prueba que dice ella, ok, la instalé, metí el tapete, corte de prueba. Divino. El tapete salió cortado a la mitad. Estrenándola. ¿Y ahora qué hago? Yo me acuerdo, yo duré un poco mientras conseguía porque no sabía ni dónde comprar tapetes, nada. Antes era muy difícil conseguir insumos. Exacto. Mientras conseguía dónde comprar un tapete y eso, yo le puse cinta de esa de packaging. Masking tape. Ajá. No, la gruesa, esa transparente, que era dura, y con eso lo uní y ahí entraba el tapete y trabajé un poco así porque yo qué hacía. Sí, a mí me pasó similar, no lo llegué a romper, pero sí se quedó como que un hilito, pero sí, una vez que agarré la Cameo 3 me propuse aprenderla, siempre así, no, yo tengo que aprenderla. Entonces me acuerdo que cuando yo la instalé, Siluete regalaba pues los 100 primeros diseños, sí, y los $25 también. Sí. Entonces ahí aproveché en comprar cajitas y yo me acuerdo que con esa 100 primeros y yo hice, me acuerdo, le regalé a una amiga unas cajitas y ella justo estaba por casarse y me dijo, ¿tú las haces?
¿dónde las has comprado? Me dijo primero, ¿no? Y digo, no, yo le he dicho, ¿tú las haces? Sí. Ay, quiero recuerditos para mi matrimonio, quiero 100. Y yo, 100, ya, yo te las hago, no te preocupes. Ahora busca el material, Laurita. Y me acuerdo que me caminé todo el centro de Lima, encontré a una papelería que se llama Graffman, que hasta ahora existe, y ahí es donde yo compro mis insumos. Y me acuerdo de que el señor me conoce porque cuando yo iba a comprarle, a veces sacaban trozos y los botaban de las cartulinas. Sí, o sea, porque lo que sobra de lo que ellos cortan las medidas. Claro, es que aquí en Perú las cartulinas vienen en 1 metro por 70. Sí. Entonces cortaban en 30 por 30, que era el tamaño del tapete, y ese resto la gente lo dejaba. Y yo le decía, señor, regáleme, pues no sea malito. Ya llévate, me decía. Me venía como mi esposa decía, como burro cargando humo, porque pesan las cartulinas, pues. Sí. Me venía cargando esas cartulinas, y no te imaginas todo lo que me ahorraba en material con eso, pues, ¿no? Claro. Y le hice la caja a mis amigas y con eso me fui comprando de a pocos todos mis materiales. O sea, lo que necesitaba. Hasta que ya en pandemia, y bueno, y siempre pienso y he pensado de que la Cameo va de la mano con la Big Shot. Porque lo que te hace la Cameo definitivamente hace cosas bonitas, pero el acabado de la Big Shot es otra cosa. Entonces yo mezclaba ambas. Yo combino, mira. Sí, definitivamente es así la máquina haga los cortes finos. Sí. No vienen igual, es cierto. No le da esa textura que le da un volumen. La Big Shot le da como un volumen. Exacto. Y yo ¿cómo se llama? Nunca me olvido que a raíz de los trabajitos que hacía, juntaba la plata, y en Perú la tienda de Sisi, que era la que traía la Big Shot, hay una tienda que tiene muchos años acá, salió de promoción que iban a traer 10 modelos de Big Shot Plus rosadas, y yo fanática del color rosa. Sí, yo nunca pude. Entonces, cuando dijeron eso, Laurita, ¿a quién lo que pedí a los 7 reinos, no sé a qué cosa, pero de que me conseguí esa Big Shot rosada Plus sin uso, la tengo ahorita acá, la he usado sin mentirte 2 veces en tantos años, porque me dan pena maltratar los tapetes, los acrílicos, sí, es que los acrílicos. Uno sabe que uno lo pasa y de una vez, sí. Exacto. Entonces, a raíz de también, como te comentaba, de la pandemia, quise también ver la posibilidad de aumentar también a la economía familiar, pues. Sí. Así que me contacté con un distribuidor de máquinas y todo lo que era VR, y es cuando comencé a hacer la tienda, pues, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esas épocas también por ahí llevé un curso de Katia Valenzuela, me acuerdo, porque ya Katia se comenzó a hacer un boom. Entonces, y sin querer queriendo, ahí es donde vi a Estrellita por primera vez y a Meli, pero no nos acordábamos. Con Katia Valenzuela hay muchos tipsitos que yo actualmente para el manejo de la máquina le uso, sobre todo el sobrecorte en línea que la gente le tiene como miedo. Yo lo uso y a mí me funciona. Yo digo que son esas cositas que uno no sabe de la máquina para que trabaje bien. Yo creo que ella es pionera porque tiene años y años. Tiene una vida entera. Sí. Y ahí, como te digo, sin querer queriendo, vi a Estrellita y a Meli. No nos acordábamos ninguna de las 3 que habíamos tomado eso. Y de ahí ella hizo otro virtual que yo también llevé con ella. En su época, digamos que era la que más, aquí en Perú, la que más funcionaba, y porque tomé talleres aquí en Perú, pero no eran tanto, como ella era muy completo su taller en esa época, ¿no? Entonces, muy, muy bueno, y comencé a comprar productos y yo también a enseñar a manejarlos. Y los vendía, pues, ¿no? Los vendía, y acá en Perú se realizan muchas ferias. De manualidades, entonces a veces íbamos a las ferias y ahí me encontraba con Estrellita más me encontraba, y ahí fue donde ya comenzamos una amistad, por así decirlo, ¿no? Y ya me gustaba siempre aprender muchas cosas,
Y creo que de la parte crafter lo que más me gusta es hacer los diseños desde cero, me refiero a las cajas, o Sí, sea, hacerlas desde cero, diseñarlas desde un cuadrado hasta un redondo, desde ahí, implementar, tratar de implementar, hacer cosas nuevas, ¿no? qué lindo. Eh, y lo que sí me volví fanática era de las cameos. Entonces, con lo que iba ganando, me iba comprando una máquina nueva, otra máquina nueva, así. Y ya Ay, sí. junté ahorita varias máquinas con las que a veces tengo bastante trabajo, pues pongo a funcionar tres de frente y Yo te ayuda también. un montón. Es que eso es la ventaja. Cuando dicen, bueno, pero ¿por qué tantas máquinas? Y yo, por lo menos yo tengo la 4 Pro, que mucha gente no habla bien de ella, pero a mí me trabaja fantástico. A mí también, yo tengo la 4 Pro y sí me vino fallada en un comienzo, pero el esposo no sé qué cosa le hizo y nunca más. Sí, sí, porque hay mucha gente que dice, no, esa Pro no, eso no sé qué, y he visto niñas que son distribuidoras que hablan mal de ella, pero yo no, a mí me trabaja perfecto y me encanta porque tú metes el tapete 60 por 60 y 60 por 60 te trabaja. A mí me ayuda muchísimo cuando tengo que sacar producción grande y la deja uno ahí trabajando y ella tranquilita hace su trabajo. Yo creo que Es, hay que saber manejarla, porque la Pro no es como una Cameo Pro, o una Cameo 4 o una Cameo 5. Yo tengo la 3, la 4, la 5, la Pro no y tienes la colección, Portrait. tienes Y colección. hace poco que adquirí la Cricut porque quería ver cómo funcionaba la Cricut, pero no sé si es que soy tan fan de Silhouette que la Cricut me da una cachetada cada vez que quiero usarla. Mira, yo ya desistí de hacerle la prueba al programa, ¿no? ¿Yo qué hago? Yo todo lo hago en Silhouette, lo paso allá y simplemente la uso para cortar. Porque hay cosas que sí es verdad. El Sí. marcado, por ejemplo, el marcar, que no marcar con cuchilla, sino marcar con el lápiz. Son cositas detalles, ¿no? En papeles metalizados, en esas cartulinas que a veces cuando uno las marca, cuando las abre son blancas, no, allí no, entonces Sí, no vale la pena y cortar el o cartón, ¿no? perjudicar. Como cortar el cartón y eso. Pero de resto, no, no, o sea, es simplemente mi cameo y ya. Yo también soy amante Y del cameo. definitivamente sí, yo también Sí, soy, y como le digo a las chicas, puedo tener Cricut, pero soy Silhouette Lover. exacto, así es. Y entonces, Tere, ya en este mundo que ya estamos de creativos, eh, ¿cómo podríamos de pronto darles un mensaje a estas personas que precisamente tú que tienes experiencia con todas las máquinas y en todo este proceso creativo que haces, porque cada vez que vemos en tus lives que haces con Mel y con Estrellita, se reúnen, tienen un team, hacen un proceso creativo para desarrollar un producto que presentan cada semana? ¿Cómo podríamos decirle a esas personas que están simplemente allí, a veces se resignan a acumular archivos, nunca hacen por hacerlos, así sea a mano, porque muchas hemos empezado a mano, ¿no? O sea, no todas Todas, hemos creo, sido la afortunadas mayoría. de empezar con una máquina de una vez. Y si empezamos con la máquina, la empezamos, pero en la caja, un buen tiempo. Entonces, ¿qué podríamos decirles a estas personas? O que están allí y dicen, no, yo no me atrevo, yo no soy capaz, eso es para ellas que ya saben, eso es fácil para ellas porque saben y no sé qué. Entonces, ¿qué les podríamos decir? ¿Cómo las podríamos motivar para que den ese salto y salgan de esa zona de confort? Yo creo que todas comenzamos de cero, que todo es cuestión de constancia, de paciencia, de constancia, de que siempre tengo un dicho, como le digo a las chicas, ¿no? A veces creemos que en los tutoriales o que simplemente un archivo cortarlo y ya no. Yo creo que siempre es bueno educarnos, invertir de repente un poquito en aprender a la máquina y siempre investigar, porque creo que cada máquina no es igual. Pienso que a pesar de que podemos tener en la misma máquina, no necesariamente la presión, la cuchilla te va a funcionar de la misma manera. Es probar. Yo creo, en ningún momento yo pensé que me iba a dedicar a la papelería y ahora es algo que yo amo, algo donde
Yo entro 9 de la mañana a este rinconcito y puedo salir a las 12 de la noche o a las 10 de la noche y salgo feliz. Sobre todo si he hecho un trabajo que me gusta o hacer algo que me gusta. Eh, Creo que esa satisfacción no te la cambia nadie. Es como te dije, soy enfermera, que no tiene nada que ver con esto, pero cuando uno lleva el corazón de hacer algo bonito, de querer lograrlo, yo creo que poner manitas a las obras te ayuda mucho y a creer siempre en ti. No sabemos, yo no sabía qué era lo que tenía adentro por el crafter y mira, ya no hago mucho scrap, todo es ahora, mi vida es crafter, porque doy clases, preparo para, como te digo, para cuando me piden, ¿no? Para eventos, todas esas cosas y a veces me costaba mucho, pero creo que la experiencia, el educarse y el que te salga del corazón, al final ese trabajo tú te das cuenta y cuando la gente lo mira dice no, este trabajo qué lindo, pero no sabes qué es lo que hay detrás de ese trabajo, tantas cosas que pasaron en ese momento, experiencias y a veces, por ejemplo, cuando hice lo de mi 15 de mi hija, lo hice con tanto amor que yo no le veía de repente wow, pero las chicas y todas las que vieron los trabajos, qué lindo, qué hermoso, que esto, que el otro. Entonces creo que todas tenemos la capacidad de poder crear, de poder hacer lo que nosotros queremos. Simplemente es decisión, constancia y siempre pensar de que no todos lo sabemos. Por más años que tengas, no todos lo sabemos. Siempre va a haber alguien que te va a dar un tip que de repente tú no sabías y que aplicándolo va a mejorar mucho tu trabajo, la calidad de tu trabajo. Y algo que de repente siempre soy y que a veces me dicen tienes que pararle un poco en eso, es que cualquier cosa, las chicas que me conocen saben que pueden contar conmigo, que si es cuestión de ayudarlas, yo las puedo ayudar y ser siempre recíproco ayuda mucho. Yo creo que cuando tú eres de alguna u otra manera ayudas a los demás, te caen cosas buenas y gente buena que te rodea, que también te ayuda a ser mejor. Y yo lo digo más por las chicas que he conocido en el mundo del craft. Creo que mi mundo es ahora, el crafter, y mi familia, ¿no? Mi familia y el crafter van de la mano conmigo. Creo que si tú me dirías con qué te identificas, creo que con la creatividad de cada cosa que hago. Y eso es lo que yo diría más que nada, ¿no? Que todo se puede en esta vida, nada es imposible, solo es cuestión de hacerlo con corazón. Exacto, qué lindo mensaje, Tere, de verdad que sí, muchísimas gracias. Y es cierto todo lo que nos estás diciendo, ¿no? De la constancia, de la paciencia, de tomar decisión, eso lo dijiste y es muy importante. Primero que todo, la decisión. Decido, me alzo y doy el primer paso. Eso es salir de allí, dar el primer paso, creo que es como el clic que todas necesitamos para que sea y se abre un universo maravilloso, porque es cierto lo que dices, se conocen tantas personas, aunque si ahora con la facilidad de la tecnología, porque eso sí se lo agradecemos a la tecnología, el poder estar en contacto con personas que si estamos en un país o en otro ya no tenemos límites, o sea, todo, si la tecnología se permite eso, ¿por qué nosotros como seres humanos que somos quienes hemos creado esa tecnología no lo hacemos? No salimos adelante, no vamos, nos damos una mano, el ser empático, y que es una de las cosas, y allí nos confirmabas la última cosita que nos habían dicho, ¿no? Que sabes ser amiga de tus amigos cuando dices que si necesitan una mano, tú les das la mano, que las apoyas, y es cierto, era lo que nos decían al inicio, mira, antes de empezar a conocerte, a conocer tu historia, que nos decían, ella te explica y te vuelve a explicar las veces que sea necesario, con tanto amor, con tanta generosidad, porque no se tiene nada para tristeza. Entonces es muy lindo, mi Tere hermosa, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber aceptado esta invitación, por contarnos tu historia y permitirnos, ¿no? Aprender que de todas estas experiencias
es lo que siempre les he dicho que queremos con este podcast, sensibilizar, que se den cuenta que no es que Tere llegó y hace cosas hermosas. Hablabas de lo que hiciste para el cumpleaños de tu hija, eso fue una hermosura, yo he visto, y eso fue precioso. Y también lo que haces, he visto las curiosidades que haces con la impresora 3D, con estas Sí. figuritas, o sea, es el querer uno superarse a uno mismo, porque uno debe no pensar en superar al otro, sino a uno mismo cada día. Y eso se logra ¿cómo? Con lo que estabas diciendo. No nos sabemos todo, o sea, todos los días aprendemos. A veces me ha pasado, a veces estamos en un taller y chicas a las que tú les estás enseñando algo te dicen, mira, pero esto se puede así. Yo, maravilloso, mira. Ellos también aportan y también nos dan, eso es una retroalimentación. Y es lo que yo digo siempre, uno va y se fijan las colegas, está en un live, molesta, echa broma, pero uno está aprendiendo, porque uno siempre está aprendiendo, o sea, no todos tenemos la misma técnica, no todos lo aplicamos del mismo modo, no todos doblamos el papel en el mismo modo, y siempre hay tipsitos y cositas que quedan en el aire que nos van llegando, ¿no? Para mejorar y dar un buen producto al mercado, porque obviamente, si queremos tener un cliente y queremos atraer más, eso es como la miel, ¿no? Tenemos que dar las goticas de miel, pero es que la gotica de miel es perfecta. Entonces, si hacemos las cosas bien bonitas, eso atrae a más gente, ¿no? Porque lo que das es lo que recibes. Entonces, eso es una cosa de mucha reciprocidad, ¿no? Es exacto, reciprocidad. Yeah. Muchísimas gracias, mi Tere hermosa. Un abrazo grande, ya saben todos. Vayan, escuchen este episodio, disfrútenlo, compártanlo para que más personas puedan ir, conocer a Tere, darle mucho amor, búsquenla, ella está en su Instagram, en TikTok, las hemos visto también por ahí, improvisando, tratando de que nos quieran estos algoritmos y nos den a conocer al mundo, porque es lindo y es bueno darle al mundo un poquito de nuestra creatividad, de nuestro amor, porque lo que decías, en cada pieza que hacemos hay mucho amor, hay una historia, no sabemos qué estaba haciendo, qué estaba sintiendo el artista cuando en ese momento estaba creando eso, porque son creaciones, son productos que a veces salen de nuestra imaginación. Entonces, mi Tere hermosa, un abrazo grande, de verdad que sí te agradezco muchísimo. Un abrazo desde aquí en la distancia y ya saben, Crafter vemos, corazones no sabemos, tu historia a tu manera. Nos Gracias, Laurita, cuídate. Bye, bye. Chao. Vemos corazones, no sabemos tu historia a tu manera. Es el podcast donde conocemos la historia de nuestros creativos favoritos, contada por boca de ellos mismos, y nos dejan tantas enseñanzas, no te pierdas ningún episodio. Laura Cironi nos trae siempre buenas historias, grandes personajes